Hola, en el siguiente video hablaremos de cuerpos geométricos. Haremos un breve repaso de los contenidos y luego de eso iremos con 15 preguntas de selección múltiple. Comencemos. Bueno, primero voy a hablar de lo que es el área de volumen de un prisma, que tiene esta forma de caja, que es usualmente lo que nosotros vemos en la vida cotidiana. Y cuando tenemos una cajita, nosotros solemos asociar a las medidas al ancho, que le voy a llamar A, al largo, que lo voy a llamar L, y el alto o profundidad, al cual le vamos a llamar H. ¿Ya? Bien, primero lo más fácil para el volumen de un prisma sería eh, buscar su volumen, ¿ya? Y el volumen va a ser el producto de sus dimensiones, es decir, vamos a multiplicar ancho por largo por alto, ¿ok? Bien, después tendríamos que calcular el área. Y para calcular el área tendríamos que ir buscando el área o superficie de cada capa y finalmente sumarlas todas. Por ejemplo, buscar el área de esa cara, que sería A por H, porque es el área de un rectángulo, base por altura. Y después buscar el área de esa cara, luego el área de esa cara y así con cada una de las 6 caras que tiene. Pero si se dan cuenta va a pasar esto. Cuando busque el área total, voy a tener el producto acá entre A y H, más acá basalmente voy a tener el producto entre L y A, y luego vamos a tener el producto entre L y H. Pero si se dan cuenta, cada una de estas caras aparecen dos veces. Por ejemplo, esa cara se repite acá, esa cara se repite abajo, esa cara frontal se repite al fondo. Por tanto, cada una de estas áreas van dos veces. Entonces al final va a ser todo por 2. Pero si te das cuenta y pensamos un poquito más, acá están todos los productos que puedo hacer de estas tres dimensiones tomando de A2. ¿Ya? Multiplicar el ancho por el alto, el largo por el ancho y el largo por el alto. Y todo esto multiplicado por 2. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, un caso de una caja donde tenga que el ancho sea 5, el largo sea 4 y la altura, por ejemplo, sea 3. Entonces, si me piden el volumen, en este caso voy a multiplicar 5 por 4 por 3. Ya, volumen 60. Y si me piden buscar el área, para el área voy a tener que multiplicar 5 por 4, después el 4 con el 3 y finalmente el 3 con el 5. Y todo esto iría por 2. Entonces acá voy a tener 20, 12, 15 y todo eso duplicado. Entonces acá me queda 27 más 20 serían 47 por 2. Y 47 por 2 sería 104. Y eso sería el área de este prisma. Ya, eso en cuanto al cálculo del área y el volumen de un prisma. Después tenemos cálculo de área y volumen de un cilindro. Ya voy a comenzar con lo más fácil, que sería el volumen del cilindro. Ya, en el caso del volumen, vamos a buscar el área a la base, que la base corresponde a un círculo, y posteriormente eso lo vamos a multiplicar por la altura, que en este caso yo estoy denotando con la letra H. Ya, ¿qué figura en la base? Bueno, la base es un círculo, ¿cierto? Entonces acá yo tengo que recordar, el área de un círculo era pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto era el perímetro de un círculo? 2 por pi por r. ¿Ya? Entonces, para el volumen de cualquier cilindro voy a tener que multiplicar pi por el radio al cuadrado, que representa el área de su base, por la altura, que en este caso le llamé h. ¿Ya? Y ese sería el volumen de un cilindro. Para efectos del área, bueno, para calcular el área sería la cobertura. Y la red de un cilindro está compuesta por, ya, basalmente por un círculo que se repite arriba, ¿cierto? Entonces tendríamos un circulito abajo y otro circulito arriba, ¿ya? Círculos que son iguales. Más
esto lateral, que si tú desarmas el cuerpo, este caso tendríamos un rectángulo. Sería un rectángulo como ese. Ya, en el caso de estos círculos, vamos a tener que su área es, si el radio es R, vamos a tener que esa área va a ser pi por el radio al cuadrado. Y acá también vamos a tener pi por el radio al cuadrado. Ya, eso estamos súper bien. En el caso de este rectángulo, ya, miren, la altura del cilindro representa el ancho del rectángulo. Entonces eso va a medir h. Y además, esto que es el perímetro del círculo representaría el largo de este rectángulo. Por lo tanto, como lo recordé hace un momento, eso sería 2 por pi por r. Por lo tanto, habría que agregar al final 2 por pi por r. Por la altura que sería el ancho de este rectángulo. ¿Ya? Y ahí tendríamos el área total de un cilindro, que sería la suma del área de dos círculos más el área de este rectángulo lateral. ¿Ya? Ahí tenemos área y volumen de un cilindro. ¿Ya? Algunas observaciones. 1. Cuando yo hable en un ejercicio de superficie, me voy a estar refiriendo al área. Cuando en un ejercicio hable de capacidad, me voy a estar refiriendo al volumen. Y respecto a cuerpos compuestos, que en este caso sería tomar por ejemplo, tres cubos y los junto, pasa lo siguiente respecto al área. Ya, dice que el área de cada cubo es de 30 centímetros cuadrados. Como el cubo está compuesto por 6 caras, voy a tomar el área total, que es 30, la voy a dividir por 6 y eso me va a dar que es 5 centímetros cuadrados. Ya, ese sería el área de una cara. Entonces uno dirá, ya, entonces como son 3 cubos y cada cubo tiene 6 caras, tendríamos 18 caras en total. Sí, eso es cierto si fuese por separado, pero cuando juntamos estos cubos hay caras que se pierden y hay parte de la cobertura que ya no está y no se considera por lo tanto. Por ejemplo, son estas dos caras que al juntar acá se perdieron. Son estas dos caras que al juntar acá también se perdieron. Al final, de las 18 caras que tenía el cubo, perdemos 4. Por tanto, el cuerpo compuesto que se generó tiene solo 14 caras. Y el área total va a ser el área de una cara, pero por solo las 14 que están a la vista. ¿Ya? Y eso nos va a dar 70. ¿Ya? Ese sería el área total de este cuerpo generado. Y por último, mencionar que después va a aparecer las preguntas, ¿cómo calcular la diagonal de un prisma? ¿Ya? Yo acá solamente traigo al recuerdo, por ejemplo, cuando yo tengo un rectángulo, voy a tratar que me quede como rectángulo. Ya, por ejemplo, cuando yo tengo un rectángulo, que es una figura bidimensional, es decir, tiene solo dos dimensiones, que en este caso vamos a llamarle A y acá le vamos a llamar B, la diagonal de un rectángulo sería la raíz cuadrada de sus dimensiones al cuadrado sumadas, ¿cierto? A cuadrado más B cuadrado. Bueno, acá en tres dimensiones, si esto mide A, esto mide B y esto mide C, la diagonal que va por el interior de este cuerpo sería lo mismo, pero en 3D. Es decir, esta diagonal va a medir A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y tendríamos la diagonal del prisma. ¿Ya? Bien, con estos elementos vamos por las preguntas. Uno dice, una piscina con forma de paralelepípedo recto, cuya medida son 8 metros de ancho, 20 metros de largo y una profundidad de 1,7 metros, tiene agua hasta una marca ubicada 20 centímetros antes del borde superior. Es que lo típico que dejan de repente en las piscinas una parte superior y que no está como, digamos, el agua a tope. Para aplicar un producto limpiador, una persona desea conocer la cantidad de agua en la piscina y preguntan cuál es el volumen de agua contenido en la piscina. Bueno, vamos a hacer un dibujo ilustrativo que nos trate de mostrar un poquito cómo sería el dibujo de esta piscina. Ya, sería una cosa así, ¿cierto? No tan a proporción como las medidas, pero digamos el dibujo de la piscina sería algo como eso. Sabemos que tenemos 20 metros de largo,
tenemos 8 metros de ancho. Claro, sabemos que la profundidad de la piscina es de 1,7, pero tenemos una marca de 20 centímetros que se pierden hasta llegar a la parte superior. Esos 20 centímetros, digamos que eso que falta ahí, ¿cierto? Entonces el agua de la piscina llegaría hasta por ahí aproximadamente. Ya, espero que con esto me esté dando a entender. Ya. Por lo tanto, sabemos que 20 centímetros corresponde a 0,2 metros y los cuales se le quitan a los 1,7. Por lo tanto, lo que está cubierto de agua es 1,5 metros. Y como habíamos visto en la introducción, el volumen es simplemente multiplicar largo por ancho por alto o profundidad en este caso. Sería multiplicar 20 por 8 por 1,5 y eso nos da un resultado que es 240. Alternativa A. 2. Si dice, se tiene un paralelepípedo recto con base cuadrada de lado 5. Ya. Si la base es cuadrada y el lado es 5, quiere decir que el largo y el ancho son iguales y tienen medida 5. Y la altura, que en este caso es h, va a medir 8. Ya. Si las dimensiones aumentan al doble, ¿cuál es el volumen del nuevo prisma? Ya, entonces vamos a tener un largo, un ancho y un alto nuevo, que son el doble de lo anterior. Entonces vamos a tener 10, 10 y 16. Por lo tanto, el volumen resultante va a ser largo por ancho por alto, 10 por 10 por 16, y eso nos va a dar 1600. Alternativa C. Para la pregunta 3, dice que en la siguiente imagen tenemos el diseño de un módulo formado por bloques de vidrio y un bloque de cemento. Los módulos que se utilizan para hacer una pared decorativa. Cada bloque de vidrio tiene una cara con forma cuadrada con un lado de 20 centímetros. Ya estamos hablando de este elemento. ¿Ya? Esa parte de ahí, su cara es cuadrada con una profundidad de 8. Ya, miren, lo voy a dibujar aparte. Ahí estaría la cara cuadradita y tiene 8 centímetros de profundidad. Entonces sería 20, 20 y de profundidad 8. ¿Ya? Entonces estos módulos, ¿ya? Cada módulo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 elementos como ese. ¿Ya? Entonces nos preguntan cuál es el volumen de cada bloque de los bloques de vidrio que componen este módulo. Entonces tendríamos que buscar el área de este cuerpo, multiplicar por 10 y tendríamos el área total. Perdón, el volumen total. ¿Ya? Entonces, el volumen de uno solo sería 8 por 20 por 20. Entonces, eso sería de 8 por 20 por 20 sería 3200. Multiplicamos por 10, que es la cantidad que son, y vamos a tener que el módulo tiene un volumen de 32.000. Alternativa C. Pregunta 4. Dice que una fábrica de juegos para niños crea figuras para adornar casas de juguete. Esta empresa tiene un mismo modelo de cama con respaldo compuesto por dos paralelepípedos rectos. Ahí está el primero y el segundo, pero con distintas dimensiones. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar el volumen de este modelo dependiendo de la altura X que tenga dicha cama? Ya. Lo único que hay que hacer es identificar las tres dimensiones de cada sección y luego sumar. Por ejemplo, esta está fácil. Sería 2x, 2x y x, ¿cierto? Entonces el producto de ellos tres me va a dar el volumen de esta parte, que va a ser, digamos, el volumen 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, aparece eso en la alternativa A y en ninguna más, de hecho. ¿Ya? De hecho, esa pasaría a ser la correcta, pero igual voy a hacer la otra parte, para la otra sección de la cama. Miren, eso mide 2x, que está acá, ¿cierto? Entonces con otro color voy a dar a entender que estas dimensiones son de 2x, 1,5x y x. ¿Te das cuenta? Ahí está agregado. Y esos juntos componen el volumen total. Así que confirmamos que la opción correcta era la A. En la pregunta 5 dice que un carpintero restaurará el siguiente mueble con forma de un prisma recto de base rectangular. Para la restauración debe pintar el exterior de la estructura sin incluir la base inferior. ¿Ya? ¿Y cuál es la medida de la superficie por pintar? Ya, dos detalles acá. Uno, hablan de superficie, están pidiendo el área.
pero me están pidiendo el área sin incluir la base inferior, ya que sería este rectángulo que va inferiormente. Ya, ese rectángulo, que sería la base inferior, su área es largo por ancho o base por altura, que sería 40 por 80. ¿Ya? Entonces, ese 40 por 80 me va a dar 3200. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar el área de todo junto, después le quito los 3200, que sería la base inferior, y tengo clarito lo que tengo que restaurar. Acuérdense que el área total era largo por ancho, luego ancho por altura, altura por largo, y todo eso por 2. ¿Ya? Entonces, consideremos acá que el alto va a ser de 180. Consideremos en este caso que el ancho va a ser de 40. Y consideremos que en este caso el largo va a ser de 80. Ya, entonces esos son mis productos que voy a ir haciendo. Ya, 80 por 40. Más 40 por 180. Más 180 por 80. Y todo eso por 2. Bueno, una vez que ustedes resuelvan todo eso que va en el paréntesis, ya hagan los productos, los sumen, les va a dar 24.800. Lo van a multiplicar por 2 y el resultado de eso va a dar 49.600, que sería el área de todo, incluida la base. Solo que al final hay que restar esos 3.200 y hacer esa diferencia nos va a dar un resultado que es 46.400. Alternativa C. Pregunta 6 es similar a la anterior, ya no voy a ahorrarme la lectura. Hay que buscar el área sin incluir la base. Entonces, nuevamente, esta base ya sería, ya, vamos a colocar ahí área a la base, sería 2x por 2x, y eso nos va a dar 4x cuadrado. Eso hay que restarlo al final. Ya. El área total, vamos a ir multiplicando todas las dimensiones. Consideren que S es 8x, que sería el alto. Consideren que como la base es cuadrada, el ancho y el largo son iguales. Entonces para mi área total tendríamos, por ejemplo, ancho por largo más largo por alto y alto por ancho. Entonces esto nos va a dar 4x cuadrado, porque 2 por 2 4, x por x, x cuadrado. Acá nos va a dar 16x cuadrado, acá también. Hacemos la suma, nos da 36x cuadrado por 2. Se me está olvidando, todo el rato es por 2 porque las caras se duplican. Eso nos va a dar 72x cuadrado, ese sería el área total. Solo que al final tenemos que restar el 4x cuadrado y eso nos va a dar que el área sin considerar la base es de 68x cuadrado. Alternativa C. Pregunta 7. Dice que cada cubo de forma independiente tiene un área de 90 y preguntan el área de este cuerpo que se formó o generó. Entonces, voy a dividir los 90 por las 6 caras iguales que tiene el cubo. Eso nos da 15, que sería el área de cada cara. Hay que contabilizar cuántas caras son. Claro, cada cubo de forma independiente tiene 6 caras, pero al juntarlas, acá se pierden 4 caras, ¿cierto? Entonces, al perderse 4 caras, tendríamos 18 menos 4, nos quedan que el cuerpo generado tiene solo 14 caras. Entonces, si queremos el área total, tendríamos que multiplicar 15 solo por 14, que son las caras visibles. Y 15 por 14 nos va a dar un resultado final que va a ser 210. Alternativa A. En la pregunta 8 va en la misma dirección. Se tienen dos prismas rectos de base cuadrada, se juntan por una cara lateral, ya. Esta sería la cara lateral donde se juntaron, ahí esas caras se perdieron, se formó un nuevo cuerpo, como se muestra ahí en la imagen, y dice, ¿cuál de las siguientes razones justifica que el área total del nuevo prisma sea menor que la suma del área total de los prismas originales? Que va en línea con la pregunta 7. Entonces acá yo voy a ir inmediatamente a la justificación correcta.
la cual dice, las caras laterales donde se juntan los prismas originales no son parte del área del cuerpo resultante, porque en el cuerpo que se genera es solamente aquello que se ve. Por lo tanto, por eso se pierden. Al perderse dos caras, tenemos un área menor. Opción correcta, alternativa D. Pregunta 9, dice que tenemos unas cajas cúbicas. Importante detalle, si es cúbica, eso quiere decir que todas las caras son iguales. Y dice que estas caritas, yo voy a dejar esta cara, ya la voy a dejar aparte, y dice que la altura de la caja está representada por h. Pero como es cúbica, todas las dimensiones miden h. La pregunta es, ¿cuánto mide esta cinta? ¿Ya? Y esa cinta sería como la diagonal de un cuadrado. Y la diagonal de un cuadrado siempre es el lado por raíz cuadrada 2. ¿Cuánto mide el lado en este caso? H. Entonces sería h raíz cuadrada 2. Y esa sería la medida de la cinta. Alternativa A. Para la pregunta 10, algo que hicimos en el repaso, nos recuerdan que la diagonal de un prisma se obtiene como la suma de los cuadrados de sus dimensiones, que en este caso son A, B y C, y todo eso bajo raíz cuadrada. Bueno, me dan el resultado, me dicen que la diagonal mide raíz cuadrada 83, me dan a conocer dos de las dimensiones, 3 y 5, y me preguntan la dimensión que falta. Bueno, reemplacemos. El resultado da raíz cuadrada 83. Eso se obtiene de sumar 3 al cuadrado con 5 al cuadrado más la otra dimensión al cuadrado, pero todo eso bajo raíz cuadrada. Ya, como ambos están bajo raíz cuadrada, voy a elevar al cuadrado, eso se van a eliminar las raíces y me va a quedar que 83 es igual a 9 más 25 más x cuadrado. 83 es igual a 34 más x cuadrado. X cuadrado es igual a 49. Por lo tanto, la dimensión que falta tiene una longitud de 7. Alternativa B. Para la siguiente pregunta, nos dan un prisma de dimensiones 6, 4 y 3 y nos preguntan varias cosas. 1. Área total. B. Volumen. C. Diagonal. Y después la D dice que todas son verdaderas. Ya. Bien completita la pregunta. Vamos con el área total. Recuerden que para el área total vamos haciendo todos los productos posibles. 6 por 4 tomando 2, ¿cierto? 6 por 4, 4 por 3, después 3 por 6 y todo eso duplicado. Ya. Bien, una vez que resuelvan todo ese paréntesis, le va a dar un resultado que va a ser 54. ¿Ya? Y al multiplicarlo por 2 le va a dar 108. Así que la primera es verdadera. B. El volumen. El volumen es bien fácil. Largo por ancho por alto. En este caso sería 6 por 4 por 3. Y 6 por 4 por 3 nos da 72. Ya. Pinta que todas van a ser verdaderas, que esa va a ser la correcta. Solo mencionar la última, la de la diagonal. La diagonal, recuerden que era cada dimensión se eleva al cuadrado y eso después al final va bajo raíz cuadrada, ¿cierto? Ya, entonces vamos a tener 36 más 16 más 9 y eso nos va a dar 61 bajo raíz cuadrada. ¿Ven? Se confirma que también era cierta. Vamos por la siguiente. Dice, en una industria hay un estanque de acumulación de agua, conforma un cilindro recto. Ya dibujemos el cilindro. Estamos dando la forma del cilindro. Ya, dice que las dimensiones son el radio es 2. Dice además que la altura es 4. Ya, y dice que tenemos que el consumo de agua diario es hasta el 50% de la capacidad del estanque. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es buscar el volumen completo y después nos quedamos con la mitad. Y otro detalle importante, dice que considere pi igual a 3. Voy a comenzar con la fórmula del volumen. El volumen de un cilindro era área a la base, que sería el área de un círculo, pi por r al cuadrado por la altura. Está clarito acá cuáles son las dimensiones. El pi vale 3, el radio vale 2, que va a ir al cuadrado, y la altura es 4. Finalmente me va a quedar 3 por 4 por 4 y eso va a dar 48. A ver, 48
48, pero, bueno, yo me asusté porque no está la alternativa, pero está bien, porque nos piden hasta el 50% de la capacidad. Entonces sería el 50% de 48, que sería la mitad de 48, y eso es 24. Ahí sí, alternativa C. Ya, en el caso de la siguiente es un cuerpo compuesto, ya. En este caso, a diferencia de las áreas, puedo buscar el volumen del primero, puedo buscar el volumen del segundo y después cuando quiera yo el volumen total, voy a sumar los volúmenes de cada uno. Perfecto. Ya. Nótese que uno de ellos tiene un diámetro de 20, por tanto el radio mide 10, el otro tiene un diámetro de 15, por tanto el radio es de 7,5. ¿Qué pasa con las alturas? Ambos tienen la misma altura, así que ambos tienen una altura de 8. Y tenemos todo lo necesario, ¿cierto? Tenemos radio, altura, perfecto. Vamos entonces. Con el volumen del primero sería pi por 7,5, que sería el radio al cuadrado, por la altura que es 8. ¿Ya? Y eso nos va a dar un volumen de 450 pi. Volumen del segundo sería pi por 10 al cuadrado por una altura de 8. Eso nos va a dar 800 pi. Después entonces tendríamos que el volumen total sería la suma de esos dos, que sería 1250 pi. Alternativa C. ¿Ok? Ya, pregunta 14. Dice, un profesor dejó una tarea, vaso milimetrado con una capacidad máxima de 600 metros cúbicos. Capacidad, volumen 600, ya. Dice que para ese volumen vamos a trabajar con un radio de 3 y además vamos a trabajar con pi igual 3, perdón, y con un radio de 4. La pregunta, y que justamente lo que falta, sería, bueno, ¿cuánto es la altura que falta? Voy de nuevo, volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado por la altura. Datos, volumen 600. Dice que tenemos que considerar pi como 3, tenemos que considerar el radio como 4 y la altura h que no sabemos. ¿Ya? Entonces, todo eso sería, lo voy a buscar. 600, 4 al cuadrado de 16 por 3, 48. Entonces x va a ser 600 dividido por 48 y al dividir 600 por 48 nos va a dar 12,5. Alternativa B. Y en el caso del último, dice, considera un perfil rectangular de 6 metros de largo, hecho de aluminio de 4,8 de grosor, tal como se representa a continuación. ¿Ya? Dice, ¿por cuál de los siguientes números hay que multiplicar el largo del perfil para obtener la cantidad de aluminio que se necesita para confeccionar uno de estos perfiles? Ya. A ver, acá hay que ir multiplicando el largo por el ancho total. Entonces tenemos largo total por el ancho total, 1,1 por 50,8. Bueno, de hecho todas las opciones nos muestran eso. Después tenemos que saber cuánto es esa dimensión de ahí, ¿cierto? Ya, esa dimensión de ahí, que sería x, sería la diferencia entre los 50,8, ya, al cual hay que restarle dos veces este espesor de 4,8. 50,8 menos dos veces este espesor que es de 4,8. Ya. Y además, esta otra dimensión y, que sería similar, solamente que ahora se hace con el 101,6, donde hay que restarle dos veces el 4,8. Entonces 101,6 le restamos dos veces 4,8. ¿Ya? Y como queremos el área de eso, tendríamos que al final eso multiplicarlo. Y al multiplicarlo lo vamos a encontrar en la alternativa D, ¿cierto? Ahí estaría el largo y el ancho total multiplicados. Acá estaría el largo del aluminio, acá estaría el ancho del aluminio y acá está el producto del largo total con el ancho total. Y ahí por diferencia nos va a dar el material necesario. Alternativa D. Perfecto. Hemos terminado.